La paradoja de Jean-Jacques Rousseau. Cuando la filosofía y la vida personal colisionan. En los anales de la historia filosófica, pocas contradicciones destacan tan marcadamente como la de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo del siglo XVIII, cuyas teorías innovadoras sobre la educación y el desarrollo infantil contrastan dramáticamente con sus elecciones personales como padre. A medida que profundizamos en esta fascinante paradoja, descubrimos una historia que desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana y la compleja relación entre los ideales intelectuales y las acciones personales. La filosofía educativa de Rousseau, detallada extensamente en su obra seminal, Emilio, o de la educación, revolucionó nuestra forma de pensar sobre el desarrollo infantil y la educación. Defendió un enfoque radical para su época. Los niños deberían poder desarrollarse de forma natural, libres de las influencias corruptoras de la sociedad. Su visión pintaba un cuadro de la educación que enfatizaba el aprendizaje experiencial, el desarrollo emocional y el fomento de la curiosidad innata de un niño. El filósofo abogó apasionadamente por la atención individualizada, argumentando que la educación debería adaptarse a las necesidades únicas y al ritmo de desarrollo de cada niño. Creía en la importancia de permitir que los niños aprendieran a través de la experiencia directa, en lugar de una instrucción rígida, promoviendo lo que hoy podríamos llamar aprendizaje práctico. Sus teorías sentaron las bases para muchos enfoques educativos modernos y continúan influyendo en el pensamiento pedagógico. Sin embargo, detrás de estas ideas iluminadas se encontraba una inquietante narrativa personal. Rousseau, junto a su pareja Thérèse Levasseur, tuvo 5 hijos, todos los cuales abandonó en hospitales de foundling poco después de su nacimiento. Estas instituciones, notorias por sus altas tasas de mortalidad, ofrecían pocas esperanzas para la supervivencia de los niños que estaban bajo su cuidado. El marcado contraste entre los ideales filosóficos de Rousseau y sus acciones personales plantea preguntas profundas. ¿Cómo pudo un hombre que escribió tan elocuentemente sobre la importancia de fomentar el desarrollo infantil abandonar a su propia descendencia a tales destinos inciertos? La respuesta radica en una compleja red de justificaciones personales y circunstancias sociales. El filósofo intentó justificar sus acciones a través de varios argumentos. Alegó insuficiencia financiera, sugiriendo que no podía proporcionar el cuidado adecuado para sus hijos. Expresó sentirse mal preparado para la paternidad y argumentó que sus hijos estarían mejor en cuidado institucional. Quizás lo más conmovedor, citó su deseo de protegerlos del estigma social de la ilegitimidad, una carga que él mismo había experimentado. Sin embargo, estas justificaciones suenan vacías cuando se consideran en contraste con su creciente fama y conexiones en la sociedad francesa. A medida que su reputación crecía, también lo hacían sus recursos potenciales y su red de apoyo. Sin embargo, su práctica de abandono continuaba sin cambios. Para entender completamente las acciones de Rousseau, debemos considerar el contexto social de la Francia del siglo XVIII. El abandono de niños, aunque no celebrado, no era infrecuente, particularmente entre los pobres urbanos. Los hospitales de acogida eran instituciones establecidas, aunque problemáticas, y representaban una solución socialmente aceptada para los embarazos no deseados y las dificultades financieras. Sin embargo, el estatus de Rousseau como un intelectual destacado y sus enseñanzas específicas sobre el desarrollo infantil hacen que sus elecciones sean particularmente problemáticas. Sus acciones no solo eran inconsistentes con los valores modernos, contradijeron directamente sus propios principios declarados. Esta paradoja plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el pensamiento filosófico y la conducta personal. ¿Podemos separar la validez de las ideas de las acciones de su originador? ¿Deberíamos hacerlo? El caso de Rousseau sugiere que incluso el entendimiento más profundo de los principios morales y educativos no necesariamente se traduce en un comportamiento personal correspondiente. Hoy, la paradoja de Rousseau sirve como un poderoso recordatorio de la complejidad humana. Nos desafía a considerar cómo evaluamos a las figuras históricas y sus contribuciones. Si bien sus fracasos personales son innegables, sus ideas filosóficas continúan influyendo en la teoría y práctica educativas. La brecha entre los ideales y las acciones de Rousseau también nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia nuestras acciones se alinean con nuestras creencias declaradas?
¿Qué obstáculos nos impiden vivir de acuerdo con nuestros principios más altos? La historia de la paradoja de Jean-Jacques Rousseau es más que una curiosidad histórica. Es una profunda meditación sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que incluso los pensadores más iluminados pueden fallar en encarnar sus ideales, y que la relación entre la comprensión teórica y la aplicación práctica está lejos de ser sencilla. A medida que continuamos lidiando con preguntas sobre educación, crianza y filosofía moral, la paradoja de Rousseau ofrece valiosas perspectivas. Nos enseña que, aunque debemos esforzarnos por la coherencia entre nuestras creencias y acciones, también debemos reconocer la complejidad de la naturaleza humana y los desafíos de vivir de acuerdo a nuestros más altos ideales. Al final, quizás la mayor contribución de Rousseau no radica solo en sus ideas filosóficas, sino en la historia tan humana de sus fracasos. Su paradoja sigue provocando discusión y reflexión, desafiándonos a considerar la lucha eterna entre lo que sabemos que es correcto y nuestra capacidad para actuar en consecuencia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Admiras los apasionados llamados de Rousseau a la crianza natural mientras abandonaba a sus 5 hijos en orfanatos, o sus ideales de vida auténtica mientras dependía de ricos patrocinadores? Comparte tus pensamientos a continuación. No olvides dar me gusta y suscribirte a Philosopher's Keystone para más contenido que invita a la reflexión y revelaciones sobre los grandes pensadores de la historia.